Composites en odontología restauradora. Los composites son materiales que se comercializan en forma de masa plástica y para su aplicación en odontología restauradora en dos diferentes presentaciones en cuanto a la forma de los envases. En jeringas de entre 3 y 4 gramos según las marcas comerciales, de las que el material se toma con espátulas, y en forma de compules, que son como pequeñas jeringas que se utilizan en pistolas específicas y permiten dispensar el material directamente en la preparación dentaria. Y en cuanto a la viscosidad de la masa plástica, se pueden encontrar tres tipos de composites diferentes, de mayor a menor viscosidad, condensables, regulares o de consistencia regular y fluidos o flow. Si bien los composites se agrupan en estas tres categorías, la viscosidad dentro de cada una de ellas varía entre las diferentes marcas comerciales, como por ejemplo entre estos diferentes composite flow, de los que se dispensó igual volumen en una loseta que luego se inclinó 90 grados. Composición. Los composites son materiales combinados orgánico-cerámico, por lo que esa masa plástica que está dentro de las jeringas y compules está formada por una matriz orgánica en la que están embebidas partículas, principalmente cerámicas. La matriz y las partículas están unidas químicamente mediante un agente de enlace, que es una molécula bifuncional. En esa masa plástica también hay inhibidores, pigmentos y moléculas de un sistema de activación o de iniciación de la reacción de endurecimiento. Matriz orgánica. La matriz orgánica, mientras el material está en estado plástico, está formada por monómeros alifáticos y aromáticos, con dos o más grupos vinílicos. Y ya con esta información podemos saber que la reacción de endurecimiento de este material va a ser una polimerización por adición, y que una vez solidificado, el polímero formado va a tener una estructura cruzada. Las primeras formulaciones contenían bifenol A glicidilmetacrilato, que se conoce como bis-GMA, y TEGMA, trietileno glicidilmetacrilato. La molécula de bis-GMA es aromática y tiene un alto peso molecular, mientras que TEGMA es de estructura alifática y su peso molecular es prácticamente la mitad. Bis-GMA además tiene dos grupos oxidrilo que forman uniones secundarias de tipo puente hidrógeno entre los monómeros. Por eso, un líquido formado por bis-GMA tiene una elevada viscosidad, de aproximadamente 1200 pascal segundo, mientras que, como referencia, la viscosidad del agua a 20 grados es de 1 milipascal segundo. La viscosidad de los monómeros que forman la matriz orgánica de los composites es muy importante porque a ese líquido habrá que incorporarle las partículas mayormente cerámicas y toda esa mezcla deberá tener adecuada plasticidad para poder construir las restauraciones. TEGMA, por su menor peso molecular y la ausencia de grupos oxidrilo, tiene una viscosidad notablemente menor, de 10 milipascal segundo, por esto se incorpora como diluyente. La cantidad de monómeros de bajo peso molecular que se incorporan a la formulación de la matriz orgánica de los composites no solo modifica la viscosidad del líquido al que se incorporarán las partículas de relleno durante la fabricación, sino que también afecta la magnitud de la contracción de polimerización. Cuanta mayor proporción de monómeros de bajo peso molecular, menor viscosidad, pero mayor contracción. Por eso se fueron desarrollando e incorporando las formulaciones de la matriz orgánica de los composites otros monómeros de alto peso molecular, pero sin grupos que favorecieran la formación de puente hidrógeno, como bis-EMA o bifenol A-etilmetacrilato, un monómero aromático que con una viscosidad de 0.9 pascal segundo funciona como diluyente sin incrementar la contracción. Del mismo modo que el dimetacrilato de uretano, UTMA, que es un monómero alifático con un peso molecular cercano al de bis-GMA y bis-EMA y también de baja viscosidad. Existe un grupo particular de composites cuya matriz orgánica está formada por monómeros de muy alto peso molecular, casi del doble de bis-GMA, bis-EMA y UTMA, que se conocen como composites de baja contracción o bulk fill. Como decíamos, cuando el composite está en estado plástico, la matriz orgánica es un líquido de mayor o menor viscosidad, formado por diferentes combinaciones de monómeros con dos o más dobles enlaces según cada marca comercial. Por eso, en estado sólido, la matriz orgánica es un copolímero de estructura cruzada con mayor o menor grado de entrecruzamiento según la combinación de monómeros. Si bien el mecanismo de endurecimiento, algunos aspectos de la manipulación, la magnitud de la contracción de polimerización, la biocompatibilidad y algunas propiedades mecánicas dependen de la matriz orgánica, el mecanismo de endurecimiento y la biocompatibilidad dependen exclusivamente de este aspecto. El mecanismo de endurecimiento, como habíamos dicho, es una polimerización vinílica o por adición. Existen riesgos de toxicidad cuando hay monómeros libres, es decir, que pueden migrar de la estructura. Esto ocurre principalmente antes de la polimerización, por eso los composites deben manipularse con guantes, y también si la polimerización se hace en forma incorrecta y resulta incompleta. Por esto es muy importante que la polimerización se lleve a cabo correctamente. La composición de la matriz orgánica también tiene un rol importante en aspectos de la manipulación de los composites como su pegajosidad o su consistencia. Y como decíamos, afecta la magnitud de la contracción asociada a la reacción de la polimerización.
El grado de entrecruzamiento que alcanza el copolímero luego de la solidificación depende de la cantidad y tipo de iniciadores, de cómo se activa la polimerización y de la combinación de monómeros. Y el grado de entrecruzamiento de la matriz orgánica afecta algunas de las propiedades mecánicas como la dureza, la resistencia flexural y la rigidez. El otro componente principal en términos de volumen son las partículas de relleno. Su forma, composición, cantidad y tamaño afectan diferentes propiedades de los composites. En cuanto a su forma, las partículas de relleno pueden ser irregulares, que se obtienen por molienda, esféricas, de sílice pirogénica u obtenidas por procesos de Sol-Gel, y aglomerados, formados por partículas de pocos nanómetros débilmente unidas entre sí, con aspecto parecido a una mora. Si bien hay algunos composites comerciales que contienen solamente partículas esféricas y hay uno cuyo relleno está formado por partículas mixtas, aglomeradas y esféricas, la mayoría de los composites disponibles comercialmente tienen en su composición una mezcla de partículas irregulares y esféricas. En cuanto a la composición, el relleno puede ser exclusivamente cerámico, compuesto por cuarzo o vidrios de bario, circonia, vidrios de ítrea, sílice o combinaciones de estos, tanto en forma de partículas irregulares, esféricas o aglomeradas. Algunos fabricantes combinan el relleno cerámico con partículas de un composite ya solidificado, en general irregulares, pero existen también esféricas. Pueden encontrarlo en las formulaciones como PPC o Pre-Polymerized Composite. Cuando se analiza la cantidad de partículas presentes en una formulación de composite, hay que pensar en las partículas cerámicas, ya que son las que juegan un rol fundamental en las propiedades mecánicas. Por eso a veces se las llama partículas de refuerzo, para diferenciarlas de las de PPC que no se relacionan con las propiedades mecánicas. La cantidad de contenido cerámico en forma de proporción partículas matriz en volumen se relaciona con las propiedades mecánicas y otros aspectos del comportamiento de los composites. El cálculo del contenido cerámico en volumen implica conocer qué proporción del volumen total de material está formada por partículas cerámicas. Así, si en un volumen de 2 centímetros cúbicos hay 1 centímetro cúbico de contenido cerámico, la proporción será 0,5 o expresada en forma de tasa porcentual del 50%. Pero en muchos prospectos y perfiles comerciales de composites, el contenido cerámico se expresa en peso o masa, y acá aparece una dificultad, porque cuando la proporción está expresada en peso o masa no es tan fácil saber a qué proporción en volumen equivale, ya que hay que conocer la composición exacta de la matriz y del relleno, buscar la densidad o peso específico de cada componente y calcular. Dos ejemplos. En los mismos 2 centímetros cúbicos del mismo composite en el que calculamos la proporción en volumen, de los cuales 1 centímetro cúbico está formado por matriz, vamos a calcular la proporción en peso, en primer lugar, si el otro centímetro cúbico estuviera compuesto por cuarzo, con una densidad de 2,65 gramos por centímetro cúbico, y en segundo lugar por circonia, de 5,68 gramos por centímetro cúbico. En el primer caso, si sumamos las masas de 1 centímetro cúbico de matriz más 1 centímetro cúbico de cuarzo y calculamos qué proporción de la masa total está formada por el relleno, es de 0,661 o expresado como tasa 66,1%. En el segundo caso, si hacemos el mismo cálculo, el resultado es de 80,6%, también para un 50% de contenido en volumen. Cuando el contenido cerámico en volumen es menor al 55%, el material solo puede utilizarse en áreas de baja demanda mecánica, mientras que si es igual o mayor puede emplearse en áreas de alta y de baja demanda mecánica en sector anterior y posterior. El equivalente en peso es complejo, como vimos, de calcular con precisión y depende de la composición exacta de cada material. Por eso, para poder inferir correctamente el comportamiento mecánico de un composite, se recomienda conocer el contenido cerámico en volumen. Por ejemplo, en la información comercial de este material puede observarse que es de bajo contenido cerámico, ya que incluso expresado en peso o masa es inferior al 55%. Si se observa en el renglón siguiente aparece el término prepolímero, que es otra forma de hacer referencia a las partículas de composite prepolimerizado. Entonces decíamos que el contenido cerámico expresado en volumen se relaciona con las propiedades mecánicas de los composites, en especial con su rigidez, resistencia y dureza, y en forma secundaria con la tensión de contracción, ya que en condiciones iguales, a mayor contenido cerámico, mayor módulo elástico, y a mayor módulo elástico, mayor tensión de contracción. Por otra parte, el efecto del volumen de la fracción de relleno en el volumen de contracción es inverso. A mayor contenido de relleno, menor volumen de contracción, lo cual es lógico porque si hay más contenido de relleno hay menos orgánico, es decir, menos monómeros acercándose entre sí al polimerizar.
Cuando un composite polimeriza libremente, se contrae entre un 2 y un 3% de acuerdo a la composición de la matriz orgánica y a la cantidad de relleno tanto cerámico como de composite prepolimerizado en volumen. Y entonces, ¿por qué funciona al revés con la tensión de contracción? Decíamos que cuando polimeriza libremente el composite se contrae, es decir, disminuye su volumen. Pero el hecho es que cuando usamos los composites en odontología restauradora directa, no los dejamos contraerse libremente. Los adherimos a las paredes de algo parecido a una caja. Y entonces ya les ponemos una traba para que se contraigan cómodamente. El resultado, simplificando, puede tomar dos formas. Si el material es suficientemente flexible, es decir, tiene bajo módulo elástico, absorbe en su estructura esa tensión entre lo que debería contraerse y lo que puede. Pero si el material es rígido, tiene alto módulo elástico, no puede absorber esa tensión y la transmite a la interfaz, a la unión con las paredes de la caja, y a veces, si la unión es suficientemente fuerte, a las paredes mismas. Afortunadamente, también podemos contribuir a controlar este fenómeno de la tensión de contracción mediante la inserción gradual en capas del material y la forma en que activamos su polimerización. En cuanto al tamaño de las partículas, existen composites llamados híbridos que contienen partículas de tamaños variados, en un rango que va desde los pocos nanómetros hasta 3 a 5 micrómetros. En general, las partículas del orden de los nanómetros son esféricas y están formadas por sílice coloidal, mientras que las del orden de las décimas o unidades de micrómetro son irregulares. Entre los composites híbridos podemos encontrar algunos llamados comercialmente microhíbridos y otros nanohíbridos. Si bien no es siempre de este modo, los microhíbridos suelen tener un mayor rango de tamaño de partículas a expensas de las de mayor tamaño. Del mismo modo que con respecto al contenido cerámico el valor en volumen es el indicador clave, cuando analizamos el tamaño de las partículas, el indicador relevante es el rango, a expensas del tamaño de las partículas más grandes. En cambio, el promedio, que es un valor habitualmente informado por los fabricantes, no nos da mucha información, por lo tanto no lo debemos tener en cuenta. Por un lado, entonces, están los composites micro y nanohíbridos y por el otro hay un grupo de materiales que son composites nanoparticulados, que se caracterizan por tener partículas esféricas del orden de los nanómetros combinadas con aglomerados o clústeres que tienen dimensiones de entre 3 a 10 micrómetros o hasta 15 micrómetros en algunos casos. La particularidad de los clústeres como forma de relleno consiste en que cuando quedan expuestos en la superficie y son sometidas a fuerzas, no se desprende el aglomerado completo, sino las partículas que lo forman, que tienen entre 5 y 70 nanómetros. Y esto es importante porque cuando es sometido a la acción de sustancias químicas o de fuerzas, la matriz orgánica de los composites se desgasta y quedan expuestas las partículas. Paulatinamente algunas de ellas se desprenden, lo que afecta a la lisura superficial, la restauración comienza a verse más opaca y además se produce el desgaste del material. Por eso, cuanto menor es el tamaño de las partículas de relleno que se desprenden, más sencillo es obtener y mantener el brillo en la superficie del material y mayor será su resistencia al desgaste. Un componente que tiene un rol fundamental en este proceso es el agente de enlace, una molécula que tiene la función de unir químicamente las partículas cerámicas con la matriz orgánica. Es de tipo vinilsilano, con un grupo vinílico que enlaza con los dobles enlaces de los monómeros y un grupo silano que se adhiere al componente cerámico. Cuanto mejor sea el proceso de tratamiento industrial de las partículas cerámicas con el vinilsilano durante la fabricación del composite, más difícil será que se desprendan estas partículas durante la función. Los composites tienen incorporados pigmentos en formas de átomos metálicos, moléculas con átomos metálicos o moléculas con enlaces no saturados, con la finalidad de obtener combinaciones de matiz, intensidad, valor y opacidad que permitan reproducir la apariencia de los tejidos dentarios. En cuanto a la forma de iniciación y activación de los composites, los primeros fueron de autocurado, y si bien aún hoy existen algunas presentaciones, tienen como desventajas que requieren mezcla, lo cual pone en juego la homogeneidad de la mezcla resultante y la distribución de los iniciadores y activadores, la incorporación de aire durante la mezcla, que da lugar a la presencia de poros, que el tiempo de trabajo es limitado porque la reacción comienza cuando se inicia la mezcla, y cambios de color mediatos que tienen que ver con la interacción de la amina y el peróxido, que es el activador e iniciador de las reacciones de autocurado. Por esto se desarrollaron los composites de fotocurado, que son los que utilizamos principalmente en la actualidad. En estos materiales la activación se produce por la interacción de una luz azul de alrededor de 470 nanómetros con moléculas que funcionan como iniciadores de la polimerización. Hay diversos tipos de iniciadores, pero la mayoría tienen en común que absorben luz de longitud de onda en el rango del azul y algunos en el del violeta.
Como ventajas, los composites de fotocurado no requieren mezcla. Tienen, en teoría, un tiempo de trabajo ilimitado, ya que recién cuando se exponen a la luz de la unidad de curado se activa la polimerización. Pero esto no es así en la realidad, porque la luz ambiente y el foco de la unidad dental pueden interactuar con el iniciador y activar parcialmente la polimerización. Por otra parte, los materiales de fotocurado tienen algunos aspectos a los que hay que prestarles atención. La calidad de la polimerización depende de la cantidad de energía que recibe el material y de la calidad, es decir, que la longitud de onda de la luz coincida con la que es absorbida por el iniciador del material que se está utilizando. La cantidad de energía disponible disminuye con la profundidad y, si bien depende de la unidad de curado, también hacia los laterales del área irradiada. La forma de entrega de la energía, así como la cantidad y tipo de iniciadores, afecta el volumen y la tensión de contracción del material. Otro componente son los inhibidores, en general hidroquinona, que tiene como función detener la apertura de dobles enlaces que pueden activarse accidentalmente por exposición al calor y a la luz, durante el almacenamiento, el transporte o la utilización. Decíamos que los composites tienen incorporados pigmentos para lograr una amplia variedad de colores mediante combinaciones de matiz, valor, intensidad, opalescencia, translucidez y fluorescencia. Hay composites entonces con diferentes grados de translucidez, que toman diferentes nombres de acuerdo a los fabricantes, pero en general se pueden llamar dentina u opacos y esmaltes o translúcidos, aunque hay algunos sistemas en los que los translúcidos son aún más translúcidos que los esmaltes y otros en los que se agrega una opacidad intermedia llamada body. En general, cuando en la restauración se necesita reemplazar dentina, se utilizan los composites homónimos u opacos, y para reemplazar esmalte se pueden utilizar los composites tipo body, esmaltes o translúcidos de acuerdo a la translucidez del tejido. En cuanto a las propiedades mecánicas, el módulo de elasticidad de los composites es muy variable y va desde 4 GPa en algunos composite flow de baja carga hasta 17 o 18 GPa en algunos regulares de alto contenido cerámico. El valor de rigidez depende de la cantidad de relleno cerámico, del tipo de monómeros que conforman la matriz orgánica y de la calidad de la polimerización. Manipulación. Los composites se presentan en forma entonces de una masa plástica de variada viscosidad de acuerdo a la presentación. En todos los casos, ya sea con espátula o directamente, se debe llevar el material a la preparación dentaria en pequeñas porciones, en capas de un espesor máximo de 2 milímetros. Y luego de cada capa se activa la polimerización por un tiempo mínimo de 20 segundos, pero el tiempo mínimo indicado por el fabricante de acuerdo a las características de la unidad de curado. Cada capa se une con la siguiente a expensas de la superficie no polimerizada por la inhibición que produce el oxígeno en la apertura de los dobles enlaces. Esta capa sin reaccionar se denomina capa inhibida. La masa del composite se puede contaminar con talco o sustancias presentes en la espátula. Por eso, para utilizar los composites deben utilizarse espátulas y pinceles limpios y secos. Luego de la aplicación de cada capa, limpiar la espátula con papel tisú y cuando se utilizan pinceles no deben mojarse con adhesivo ni ninguna otra sustancia, ya que el efecto es de dilución en el composite y resulta en un material de menor contenido cerámico. Como la luz ambiente y el foco de la unidad dental pueden activar, como ya dijimos parcialmente, la iniciación de la polimerización, las jeringas deben taparse inmediatamente luego de ser utilizadas. Para la selección del composite para cada situación clínica hay que tener en cuenta, primero, el contenido cerámico. Si es de bajo contenido cerámico, solo podrá utilizarse en áreas de baja demanda mecánica. En cambio, el de alto contenido cerámico puede utilizarse en áreas de baja y de alta demanda mecánica. En cuanto al tamaño de las partículas, pueden ser, como ya dijimos, micro y nanohíbridos o nanoparticulados. Los micro y nanohíbridos están indicados en áreas donde un alto pulido no es imprescindible. En cambio, los nanoparticulados están especialmente indicados en áreas donde necesitan un elevado pulido y resistencia al desgaste, aunque pueden utilizarse en áreas con menores demandas. Los composites condensables solo pueden utilizarse en el sector posterior. Los composites regulares pueden utilizarse en todas las indicaciones para composite, sujeto a el contenido cerámico y el tamaño de partículas que tengan. Y los composites fluidos o flow solo pueden usarse en áreas de baja demanda mecánica. Como decíamos, cuando hay dentina afectada se utilizarán los composites de opacidad dentina u opacos, y cuando el esmalte es el tejido afectado se podrá elegir entre body, translúcidos o esmalte.
en cuanto a la matriz orgánica, entre los composites con monómeros de alto peso molecular y los de muy alto peso molecular, los composites con una matriz orgánica basada en monómeros de alto peso molecular están indicados en la mayoría de los casos, donde se pueden hacer capas de 2 milímetros. En cambio, los composites cuya matriz orgánica está basada en monómeros de muy alto peso molecular están indicados en contextos que requieren más rapidez y solo en el sector posterior. Los composites de tipo bulk fill tienen también composiciones variadas de su matriz orgánica y de su contenido cerámico según los fabricantes, pero en general incorporan monómeros de muy alto peso molecular, lo que permite un menor volumen de contracción de polimerización y un menor módulo elástico por un menor grado de entrecruzamiento de las cadenas, lo que a su vez disminuye el impacto de la tensión de contracción. Esto, sumado en algunas formulaciones a sistemas de activación e iniciación más sensibles y a una mayor translucidez en general de la masa, hace que, según los fabricantes y estudios in vitro, estos composites pueden utilizarse en capas mayores de hasta 4 o 5 milímetros. Las ventajas de los composites de tipo bulk fill son una técnica menos sensible, mayor rapidez de trabajo y menor contracción. Y sus desventajas son un menor módulo elástico, o sea, menor rigidez, y colores más translúcidos.